Me siento profundamente orgulloso de acompañarlos una vez más en este encuentro del Empresario del Año. Y con este hito tan importante, por primera vez se reconoce a una mujer como Empresaria del Año. Y le decía a Margarita hace unos minutos que no solamente se trata hoy de un reconocimiento a la gestión empresarial, al manejo, a los resultados financieros, a la excelencia, sino que también quiero destacar algo muy importante. Este es un reconocimiento al empresario con propósito, porque Daviplata, con el apoyo de Margarita, ayudó a que en medio de las circunstancias más difíciles de la pandemia, teniendo que irrigar todos los programas sociales en el territorio, Daviplata se constituyó en una de las más importantes herramientas para la inclusión financiera en nuestro país. Así que, Margarita, este también es un reconocimiento a cómo desde el sector privado se puede contribuir a la transformación social en los momentos donde Colombia más lo necesita. Un aplauso para ello. Me motiva también que en esta noche se está exaltando el papel de la mujer empresaria a todo nivel. Ya hemos visto un grupo de mujeres nominadas con una gran trayectoria. La doctora Bejarano en el sector minero, la doctora Mónica en el sector de transporte de hidrocarburos y de atención también a la población domiciliariamente. Me parece muy importante el reconocimiento también a Luz María Correa, quien ha ayudado a la transformación de la infraestructura de nuestro país, y también desde el sector financiero, y esa bisagra del sector financiero con la infraestructura, entre otros sectores, a la doctora María Lorena Gutiérrez. Yo hoy puedo decir que se hace un reconocimiento, y no me lo tome a mal, doctor Quijano, no es que sea tardío, es que hoy empieza una nueva etapa en el premio del Empresario del Año. Y téngalo por seguro que las mujeres van a competir cada vez con más fuerza y empezaremos a ver muchos más reconocimientos porque ellas están transformando también el ambiente empresarial de nuestro país. Y me honra como presidente porque nuestro gobierno desde el primer día ha querido empoderar a la mujer. Tener la primera mujer vicepresidenta de nuestra historia nos llena, pero nos llena también tener un gabinete paritario por primera vez en Colombia. Nos llena que más del 50% de las consejerías presidenciales están ocupadas por mujeres, que una muy buena parte de los institutos adscritos y vinculados están liderados por mujeres y que tenemos también reformas que se han alcanzado en los últimos años, entre ellas la del Código Electoral, que está estableciendo las listas paritarias como principio fundamental de la democracia, o como en la reforma a la justicia se establece el criterio de llegar a que las altas cortes tengan esa composición paritaria. Y en adición a eso, en los consejos de juventud que se eligieron meses atrás, no solamente fueron listas paritarias, sino listas cremallera, hombre-mujer, y logramos que por primera vez en un certamen electoral abierto en nuestro país, lográramos que de más de 10.000 consejeros de juventud elegidos en Colombia, más del 60% están siendo ocupadas por mujeres. Realmente creo que esta es una transformación necesaria para nuestra democracia. Pero quiero esta noche hacer una reflexión, porque tal vez esta será la última vez que me dirija a ustedes como presidente de la República en este premio. Y lo quiero hacer porque nuestro país tiene que reflexionar, entender y asumir que la defensa del empresariado, del sector privado, es un elemento fundamental de la democracia. Es una piedra y un estandarte de nuestra democracia. Y es muy importante recordar que nuestra primera carta política, la que se aprobó en 1821 en octubre en Cúcuta, esa carta en su artículo 3 hablaba de la seguridad, de la libertad, de la igualdad, pero algo muy importante, de la propiedad. Y no lo hacía
con un prurito capitalista. No, lo hacía sobre la base que la misma influencia de esa Constitución, que venía de otros desarrollos en el continente, del derecho de cada ciudadano a perseguir la felicidad y de ser capaz de transformar con su inventiva y con su genialidad una idea en una oportunidad colectiva. Y eso es algo que nuestro país tiene en su ADN. Esta es una nación de emprendedores, micro, pequeños, medianos y grandes. Esta es una nación donde todos los días aparecen nuevas empresas fundándose, donde se ven nuevos registros en las cámaras de comercio y donde existe un sentimiento en toda la sociedad donde no media ninguna distinción y aparece alguien queriendo crear un negocio para a través de ese negocio abrir la oportunidad con el empleo y el empleo formal. Y por eso, uno de los grandes desafíos que tienen las democracias hoy es tener una voz firme, clara, inequívoca, de que la defensa de la empresa no está en juego y que las libertades económicas no pueden ser manoseadas y que las libertades económicas no pueden ser sometidas ni vilipendiadas y que no está abierta para que nadie que pretenda gobernar una nación tenga la atribución de decir qué sectores siguen, qué sectores no siguen, cuáles se apagan, cuáles no se apagan, porque a nadie lo eligen gobernante de una nación para tener la discrecionalidad de determinar cuáles son las libertades económicas. Las libertades económicas se rigen por la Constitución y por la ley. Y las libertades económicas permiten el desarrollo cuando hay libertad de competencia, reglas claras, y se entiende que a partir de ellas una nación es capaz de salir adelante. Y la mayor demostración de lo que es esta nación y de cómo se pueden lograr triunfos colectivos en equipo es lo que nosotros hemos vivido en los últimos 2 años. Habíamos cerrado 2019 con un crecimiento por encima del promedio mundial. Habíamos logrado el menor déficit fiscal en 8 años y el primer superávit fiscal primario desde la existencia de la regla fiscal. Mejor año del turismo, año récord en inversión extranjera directa, un año promisorio en las exportaciones no mineroenergéticas, y en el 2020 llegó este enemigo invisible que ha sido el COVID-19. Afectó al mundo entero, llevó al mundo a un profundo ciclo recesivo, apagó sectores por completo, exacerbó los sistemas de salud de las naciones más poderosas. Y para una nación como la nuestra el reto no era menor. Tuvimos que luchar por conseguir ventiladores, hisopos, reactivos. Y tuvimos que ponernos metas claras para compaginar que tan importante como la protección de la vida y la salud era la protección del empleo, del emprendimiento y de la economía. Ahí nunca debió existir para nadie ese falso dilema, porque sin buena economía no hay buena salud, pero sin buena salud tampoco hay buena economía. Y esa es la lección que también la pandemia nos ha dejado. Hemos tenido que hacer compatibles esas 2 luchas, esas 2 tareas. Y qué importante ver cómo logramos como nación duplicar las unidades de cuidado intensivo, cómo logramos como nación aumentar la capacidad de hacer pruebas, pero también cómo logramos por primera vez en nuestra nación decirle al empresariado que lo que se ha construido con esfuerzo también lo va a ayudar a proteger el Estado, donde con un programa de apoyo al empleo formal, 4.1 millones de trabajadores recibieron el subsidio de 40 o 50% del salario mínimo legal mensual. De cómo por primera vez en nuestra historia se hacía ese subsidio a la nómina y cómo por primera vez en la historia de nuestro país se otorgaban garantías del 90% sobre los créditos
que pidieran las empresas para proteger su nómina y adaptarse a esos nuevos retos. Logramos crear programas sociales como ingreso solidario, devolución del IVA, giros extraordinarios, cómo multiplicamos los jóvenes en acción, las familias en acción y muchos otros programas para proteger la red social y pasar de 3 millones de beneficiarios de programas sociales a 10 millones de beneficiarios. Y en medio de semejante situación, convocamos lo mejor de todos los sectores, del sector privado, del sector público y de toda la sociedad, para que se pusiera en marcha un compromiso por Colombia que acelerara la inversión pública. Y nos tiene que hacer sentir orgullosos que en plena pandemia nuestra economía creció al 10.6%, el mayor crecimiento de nuestra historia. Y muchos han tratado de decir, es que es un rebote. Bueno, qué bueno rebotar más que todo el mundo. Sobre todo rebotar hasta un punto tan alto como dejar de una vez planteada que nuestra economía va a crecer este año por encima del 5% y se vislumbra como la economía de América Latina que más va a crecer. Y esa es la demostración de esa resiliencia que tiene nuestro país y de esa fuerza en el emprendimiento, de esa fuerza en la relación fraterna entre empleadores y empleados que fue lo suficientemente capaz de también brindarle a los trabajadores que impulsaron ese crecimiento el mayor aumento real del salario mínimo en 50 años. Y en plena pandemia, que Colombia haya logrado las mayores ventas de vivienda de su historia, donde el 61% de los que compran esas viviendas son personas que tienen ingresos por debajo de 2 salarios mínimos. Y que en plena pandemia hayamos logrado pasar de incipientes 28 megavatios de energías renovables no convencionales para llegar a finales de este año a 2.800 megavatios, 100 veces más de lo que teníamos. Y que en plena pandemia hayamos logrado las mayores exportaciones no mineroenergéticas de nuestra historia, las mayores exportaciones agrícolas de nuestra historia. Y que en plena pandemia hayamos logrado con el sector privado desarrollar un programa de inversiones en infraestructura y aceleración de proyectos que para agosto de este año podremos decir que en 4 años Colombia logró en dobles calzadas, terceros carriles y segundas calzadas el mismo número de kilómetros de lo que se alcanzó en los primeros 25 años de concesiones. Esa es la fuerza de nuestro país. Y como usted lo anotaba hoy, doctor Quijano, en el diario La República, las mayores utilidades de la historia de Ecopetrol se alcanzaron en el año 2021, pero Ecopetrol se convirtió en la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales, en la empresa líder en reforestación y ahora en la empresa que estará inaugurando en 2 semanas el primer electrolizador en Colombia para empezar a distribuir hidrógeno verde. Eso está pasando en Colombia. Y yo enumero todo esto para entender que las democracias hoy tienen amenazas. Y una de las amenazas más claras, la narraba Moisés Naim en su último libro, son 3 P's: posverdad, populismo y polarización. Posverdad, la tesis de que, y usted lo decía ahora mencionando factfulness, de que ya los hechos no importan, que lo que importan son las narrativas, cuando lo que importan son los hechos. Y cómo se llevaron a naciones como Chile a creer que había una catástrofe en todos los logros sociales y económicos para fracturar una sociedad, o de cómo con esos discursos lograron sentenciar el rompimiento de la fraternidad entre empleadores y empleados en países como Venezuela y en otros también, y de cómo el populismo empieza a cabalgar sobre esa destrucción a partir del catastrofismo y del pesimismo y de sembrar el sentimiento de duda sobre todas las instituciones, y que logra mutar de la democracia a la dictocracia y a la dictadura a partir de las reelecciones indefinidas y en otros lados la usurpación de poderes. Y son esas mismas tesis las que hoy están golpeando a una nación que lucha por su soberanía
cuando esos discursos son los que se apelan para justificar la barbarie. El populismo busca sembrarle a la sociedad medidas que son pan para hoy y son después hambre para mañana. Y la polarización, que es para fracturar y dividir. Esas 3 P's son las amenazas que tienen hoy muchas sociedades. Y lo peor que puede pasar cuando se presentan esas 3 P's es la indiferencia del sector empresarial. Porque el sector empresarial no es un observador de los procesos políticos. El sector empresarial tiene el deber de defender esa pieza fundamental de la democracia que es la libertad económica. Y tiene la responsabilidad de defender el ecosistema empresarial, no el egosistema de los que quieren desde el gobierno decir qué se hace y qué no se hace, qué sectores y qué no sectores, según sus caprichos y prejuicios. Y es el sector privado el que también debe conducir, no para influenciar, no para cooptar, no para señalar, sino el que debe propiciar una conversación en esa fraternidad de empleadores y empleados sobre el futuro de una nación. Yo tengo la certeza de que Colombia no ha caído nunca en esas 3 P's, porque la institucionalidad de nuestro país es muy clara y porque en nuestro país de emprendedores, el colombiano con esmero sabe que en el único lugar donde la palabra éxito está antes de trabajo es en el diccionario. Que el ciudadano sabe que es con esfuerzo, que es con tenacidad y con dedicación, como logra enseñarle a una sociedad a perdurar. Porque no existe mejor programa social que un empleo formal y estable. Y los empleos formales y estables los generan las empresas. Los que pretendan que solamente lo generan el gobierno, ya saben cuál es la catástrofe que engendran. Por eso, en este encuentro, donde se reconoce el empresario del año, se está reconociendo hoy a una mujer como Margarita Henao, del sector financiero, de uno de los sectores que muchos quieren satanizar y llamar enemigo de la sociedad, para ganarse unos aplausos transitorios. Y resulta que desde el sector financiero permitieron uno de los mayores logros sociales de nuestro país, la inclusión. Porque hoy tenemos más del 80% de los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que tienen al menos un producto financiero. Y hoy nadie desbanca a Colombia en esos rankings regionales. Y lo otro, se está reconociendo también el esfuerzo de sectores aquí presentes en cabeza de mujeres que los dirigen. Decir que se acabe la minería es muy fácil, decir que se acaben los hidrocarburos es muy fácil. Pero es sectario, sobre todo cuando vemos que hay naciones que son capaces de convivir con ser potencias en hidrocarburos y al mismo tiempo potencias en renovables como es Canadá, potencias en desarrollo empresarial, pero también en responsabilidad social, potencias en infraestructura, pero al mismo tiempo en conservación. Hoy se reconoce también a un sector como el del transporte del gas, que cuando llega a una familia le mejora su calidad de vida. Se reconoce la infraestructura con la participación privada, porque ahora los mismos que apelan a esos discursos, que se acaben las concesiones. ¿Para financiar qué? Con el Tesoro Nacional, esa infraestructura para que se demore 100 años en hacerse. Además, si quieren apagar los sectores que generan más impuestos, más regalías, más utilidades, más movimientos de divisa y más inversión extranjera. Y se reconoce también hoy a cómo el sector financiero es capaz de movilizar inversión que genera empleos en la hotelería, en los servicios comerciales, etc. Hoy tenemos los colombianos que asumir que en este debate electoral que se avecina, no pueden existir voces vergonzantes sobre la iniciativa privada. Porque la fácil es siempre, para evitar controversias, buscar las soluciones fiscales cargando más a las empresas. Nosotros tomamos una decisión, permitir el 100% del descuento del IVA sobre bienes de capital.
el 50% del descuento del ICA, la eliminación de la renta presuntiva, la creación de un régimen simple. Y logramos bajar carga tributaria. Logramos estimular a nuevos emprendedores sin pagar el impuesto de renta y hoy Colombia es líder en industrias creativas y en cuarta revolución industrial. Pretender construir política social asfixiando al empresario es engendrar una catástrofe. Y los que apelan a ese discurso no están siendo cuestionados, no políticamente, en la lógica de sus argumentos. Y para eso es la democracia. Para que más que el TikTok y el like, el debate de fondo sea la propuesta y el modelo que se quiere para nuestra nación. Y no tengo duda que cuando venimos a estos encuentros y vemos tantos empresarios, aquí no hay grandes chequeras. Aquí lo que hay son historias que se han construido por años. Y que si bien hay empresarios que están a la cabeza y que se pueden llamar dueños, detrás de ustedes hay un motor muy fuerte, que son los empleados. Y cuando se amenaza una empresa, se amenaza la calidad de vida de los empleados. Por eso mi invitación hoy, cuando estamos viendo este premio que nos motiva, que exalta a quienes desde el sector privado logran grandes transformaciones, es a que esas 3 P's de la polarización, el populismo y la posverdad, las derrotemos como lo que decía Hans Rosling, doctor Quijano, con hechos. Porque en política uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Y los hechos son que nuestro país hoy, en medio de las adversidades, es una de las economías que más crece en el mundo. Y una de las economías que más va a crecer este año en el mundo. Y es una nación que está logrando posicionarse como un destino para la inversión. El reto de todos los empresarios es elevar esa voz y, Margarita, con ejemplos como el tuyo, demostrarle a los que quieren fracturar la sociedad que el empresario es el rico y el trabajador es el pobre. Aquí lo que estamos demostrando es que esa fraternidad es el valor más importante que tiene la democracia colombiana. Muchísimas gracias.